Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. El único que va a cantar la verdad es usted. 7 de la mañana en punto, y a esta hora queremos dar la bienvenida a nuestro panelista de todos los viernes, el doctor Byron López Castillo, con quien analizaremos y dialogaremos sobre las principales novedades que han marcado el ámbito noticioso esta semana. Bienvenido, doctor Byron López. Algunos temas nacionales, preferentemente políticos, están en la mesa de debate y queremos un poco conocer su análisis. Primero, el tema de las candidaturas. Estamos ya a pocas horas para que se cierren las inscripciones, por un lado. Lo segundo, que esta semana ya el presidente le dio responsabilidades al vicepresidente recientemente elegido por la Asamblea, don Otto Sonnenholz-Elner. Le dio pues la coordinación de los ministerios y también llevar a cabo el tema del diálogo nacional. Y el tercero, que ya mismo tenemos Corte Constitucional después de un procedimiento que se está aplicando de selección y de calificación de todo lo que tiene que ver con la profesión en mismo, los conocimientos, los exámenes, etcétera. ¿Cómo pintó a poquísimas horas de las Navidades también? ¿Cómo le pinta el panorama en esta semana, doctor? Buenos días. Señores y señores, muy buenos días. En verdad que hay bastante para hablar. El tiempo es corto para analizar, aunque sea someramente, muchos aspectos de carácter nacional. Hoy se vence el término, 21 de diciembre, para que se inscriban las candidaturas en todo el país para alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y juntas. No, consejeros ya no, pues solamente concejales. Perdón, sí. Hoy se vence ese término. Lamentablemente hemos visto una carrera, ¿cómo le podría calificar? Muy atolondrada, en donde han surgido candidatos que de la noche a la mañana se retiran, suenan, luego se van, unos suenan apoyados por el grupo A, y luego se retiran para ser apoyados por el grupo B. Eso demuestra una total falta de sindéresis, de lógica y de ética política. El pueblo ecuatoriano está cansado de estas cosas. Hay que decirlo con toda claridad. ¿Qué es lo que el pueblo ecuatoriano aspira o aspiraría? A que hayan aquí en el Ecuador verdaderas organizaciones políticas, llámense movimientos políticos o partidos políticos. Lo fundamental sería la existencia de verdaderos partidos políticos, porque se dice con justa razón que los partidos políticos son la base fundamental de una verdadera democracia. Eso no tenemos en el Ecuador. No hay partidos políticos. Y si no hay partidos políticos, no hay líderes políticos. No hay líderes con carisma y con carácter nacional. Un politólogo decía, y creo que tiene razón, que para que pueda hablarse de una verdadera estructura política, democrática, debe haber un partido político de carácter nacional. Debe haber un partido que tenga una ideología, cualquiera que sea, pero un ideal y un líder o líderes nacionales. Pero en el Ecuador tenemos líderes parroquiales, líderes barriales, que salen de la noche a la mañana aspirando con justa razón ser algo, pero que no tienen tras de sí ningún pasado de servicio a la colectividad. Y eso es lo que gravita. Yo entiendo que todos tenemos derecho a aspirar a una concejalía, una prefectura, pero para eso se necesita una experiencia, haber pasado en un momento dado por alguna gestión pública que le permitiera conocer qué es la gestión pública, o en la privada, un desenvolvimiento también exitoso para poderse presentar. Yo he triunfado en mi vida privada, hice esto y por lo tanto puedo hacer acá. Pero en el Ecuador no. Aquí podemos mover la lengua a diestra y siniestra. Los candidatos ofrecen lo que se les ocurre: carreteras, puentes, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Subir los sueldos, etcétera. Sin base. ¿Por qué? Porque lo que pretende es engañar al pueblo.
Y esto es muy claro, hay que ser. El pueblo también está cansado y no le importa ir a votar por el que sea. Eso es lo que pasa, doctor, que antes y ahora los políticos hacen lo que hacen porque el ciudadano también se lo permite. Y también aboga con el voto cada vez que lo llaman a las urnas. Así es. Entonces también hay responsabilidad del ciudadano en la elección también de y los además en mandatarios, este ¿no? momento- Una responsabilidad compartida. En Claro. este momento se ha satanizado también el tema de la política. Sí. Si vemos, incluso la gente dice, no, si es político no creo. O sea, Sí, ¿cómo exacto. hacer, cómo Eso. recuperar los partidos políticos, la confianza en un momento en que tantos casos de corrupción, la gente está totalmente cansada de los políticos? Es lo que dice, lo que manifiesta. Hablando en términos de carácter local, nacional, yo entiendo que hay un cansancio en la ciudadanía, un cansancio, a consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Para no remontarnos a la historia muchos años atrás, queremos en los 10 últimos años. Una revolución ofrecieron, ciudadana le pusieron. Dijeron que iban a hacer los cambios trascendentales que durarían 300 años, que la Constitución de Montecristi no lo iba a cambiar ni el diluvio. Cosas de esa naturaleza. Y al otro día fueron el cambiadas pueblo y seguirán cree en siendo estas cambiadas. cosas. El pueblo cree en estas cosas. Confía a veces, ¿no? Hay momentos en que un líder de estos que surgen de la noche a la mañana impactan en la ciudadanía por su presencia, por su juventud, por su bla, bla, bla. Pero cuando llegan al poder ya no saben qué hacer. Y entonces estos últimos 10 años que ha habido, para mi modo de pensar, lo analizo así objetivamente, un desencanto nacional. 300 años se redujeron a menos de 10. La Constitución que iba a durar 300 años fue enmendada, remendada y parchada en más de una oportunidad, con fines exclusivamente personalistas. Se creó un sistema presidencialista exagerado, un criterio súper egoísta del mandatario. El Estado soy yo, repitiendo la frase de un tirano de la época del siglo XVIII. Entonces la gente empezó a darse cuenta que no era cierto todo lo que decía. Y a eso se suma una etapa de una corrupción inigualable. En el Ecuador siempre han habido escándalos públicos de desfalcos, peculados, etcétera. No es que ha sido una isla de paz en este sentido, pero nunca ha habido, como en estos 10 últimos años, una corrupción sistémica. Presidente de la República, prófugo, buscando asilo donde le den asilo para no volver a enfrentar como valiente y hombre lo que hizo. Un vicepresidente preso, un contralor preso y prófugo, ministros de Estado prófugos, presos, enjuiciados. Y así un montón Y un de fiscal destituido. vicepresidenta de la República últimamente enjuiciada también, el fiscal destituido. En fin, una verdadera catástrofe institucional. ¿Cómo se puede recuperar esto? No es fácil, no es cuestión de 8 días. Demanda bastante tiempo y sobre todo que se vaya pensando en una estructuración política con miras hacia adelante, no en las elecciones del 19 ni del 21. Que hubiera un político que diga, yo no quiero ser candidato a nada, y yo voy a formar un partido sobre la siguiente base, para que el pueblo encuentre una nueva apertura, especialmente la juventud. Ya los viejos, que tenemos cierta edad, pues ya tenemos un concepto claro de las cosas o no, pero hay una juventud que está desorientada en lo político. La juventud no sabe a dónde van, qué quiere, a dónde quiere ir. Ese es un problema que debe pensarse mucho. ¿Quiénes deben hacerlo? Los que se dicen ser políticos. Porque una cosa es decirse ser político y otra es ser político. Exactamente. Oiga, doctor, a propósito, la gente no cree tampoco en las cosas que están pasando porque dicen, bueno, se captura al uno, se captura al otro, pero no se devuelve el dinero de la corrupción, pues. Y es porque, doctor, discúlpeme que le interrumpa, No, ¿por qué? Porque los sistemas siguen intactos. Se mete preso el uno y el otro, pero los sistemas siguen intactos y todavía no se devuelve un centavo de la corrupción. Entonces no hay cómo crear confianza en el ciudadano para que vuelva a creer en la política y en los políticos y en el sistema. Usted anota un tema que es de palpitante interés. La ciudadanía está reclamando al presidente Moreno que cumpla la oferta que hizo en campaña electoral y que luego lo ratificó cuando subió al mando el 24 de mayo. Él dijo algo que era necesario que lo dijera, que lo haga y que lo debe hacer, porque le vamos a exigir desde todos los medios de opinión que tenemos, a exigirle que cumpla con su palabra,
porque un hombre que es político y que aspira a ser estadista debe hacer honor a la palabra que empeña ante un pueblo. ¿Qué ofreció él en la asamblea cuando se posesionó y en la campaña electoral? Junto con otro líder político como el de Creo, que también dijo lo mismo, con un criterio de sanidad moral para el país. Él dijo que al subir al poder haría lo indecible para que la ONU, Organización de Naciones Unidas, intervenga en el Ecuador en la forma que lo hizo en Guatemala. En Guatemala se formó la CICIG, Comisión Institucional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Aquí sería CICIG Ecuador. CICIG Ecuador. ¿Con el objeto de qué? De que sea la ONU la que intervenga, no como se dice equivocadamente con aspectos ideologizados absurdos, la soberanía. La soberanía. Eso es lo que se está esgrimiendo ahora como escudo. No, porque rompe la soberanía. No hay ninguna soberanía que se violente, está muy claro. Porque la ONU no viene a meter la mano en la justicia, en el manejo de la administración de justicia. Viene a colaborar con la experiencia que tiene como organismo internacional que maneja muchos aspectos de ayuda al mundo para ayudar a la Fiscalía Nacional, en este caso el Ecuador y en Guatemala, de Guatemala, para que la ONU, con los procedimientos que maneja y conoce, ayude a encontrar lo que el país quiere. No nos interesa a nosotros tener a la gente en la cárcel 10, 12, 14 años. Nos interesa la recuperación del dinero que se robaron. Y esa es una cuestión que el pueblo ecuatoriano debe pedirle al presidente Moreno que cumpla. Lamentablemente está dando marcha atrás. Ya hemos oído comentarios de él en el sentido de que no es posible que sea efectiva esta cuestión. Pero nosotros vamos obligados a exigirle y a pedirle y a gritarle que cumpla para que se haga realidad esto, porque esto sí sería interesante. Esta ayuda que presta la ONU ha permitido ya que países como Brasil, como Panamá, como Perú, entre otros, recuperen parte, no todo, parte del dinero robado, que se robaron, porque ese dinero está en alguna parte. Lógico, no es que lo quemaron. ¿Dónde lo llevaron? Hay para hablar mucho sobre eso, pero se sabe dónde está. Y este organismo internacional se presta para eso. Entonces, este es un punto neurálgico que yo lo invoco ahora, pidiendo al presidente de la República que cumpla, porque le vamos a exigir que cumpla. Esa es la voz de un pueblo que debe levantarse, decirle: señor, ofreció, cumpla. ¿Por qué no lo hace? De una explicación lógica, nada de soberanía. La soberanía no está tentada con eso. Aquí, a título de soberanía y de aspectos ideologizados absurdos, se han hecho barbaridades. A título de soberanía se les quitó a los gringos la base de Manta. Ahí está el narcotráfico invadiendo hasta las últimas esquinas del país. A título de soberanía, de cuestiones de principios que no tienen ninguna base en la práctica. Así es como debemos hablar y así es como debemos exigir. Y al pueblo ecuatoriano hay que orientarlo para que también le diga al presidente que cumpla con este aspecto que usted anota con mucha claridad. 7 de la mañana, 13 minutos. Este es el programa Sin Amarres del sistema de emisoras Atalaya. Estamos dialogando con nuestro analista de los viernes, el doctor Byron López Castillo. Doctor, usted hablaba de la necesidad de que la juventud se involucre en la política, hacer una nueva política con jóvenes. ¿Usted cree que el nuevo vicepresidente, un empresario joven, puede tomar esa representatividad, puede de alguna manera servir de inspiración a que nuevos jóvenes puedan tomar ese camino, sumarse a la política? A mí me parece que la designación del señor Sonnenhorner, Otto, diciéndole Otto como él me pide, lo llame para no enredarme en el apellido. Soy amigo del padre, lo conozco. Tengo una gran impresión. La pose es él, la actitud de él, es una actitud de un hombre joven con mucha visión. Lo estoy viendo así, y ojalá no me equivoque, para bien del país. Porque él tiene en sus manos algo importante, como usted bien anota. Es un hombre joven, entiendo que sin compromiso de ninguna naturaleza que no sea el país, así lo ha declarado que no se prestará para guerras cruzadas ni muertes cruzadas, que estará apoyando al gobierno del Moreno en lo que él indique, y entonces se abre una nueva oportunidad. En la columna de Expreso, donde yo escribo, los lunes, le dirigí una frase a él, y le pedía, con todo respeto, por consideración, al hombre joven, que no se deje envanecer por la cuestión de los chupamedias. Eso es grave. Cuando un político o una persona llega a una función alta y no tiene personalidad, y no tiene una formación académica, y no tiene ética bien formada, cae en manos de los chupamedias.
de los lambones. Deja de los que escuchar al dicen pueblo. que todo está lindo, que no se preocupe. Pinta un y él panorama diferente a la empieza caer en realidad. esa trampa, que se deshaga de ellos, que se haga asesorar de gente de su confianza, que le permita caminar por el sendero hacia adelante. Se le puede abrir un horizonte, no se sabe, el futuro no nadie lo sabe, pero tiene una oportunidad. Y aunque él no pretendiera más allá de lo que es ahora, puede dejar escrito una página brillante de un hombre joven que llegó en las circunstancias que llegó, a consecuencia de una vicepresidenta que está prácticamente enjuiciada, y él tiene que dar una demostración nueva de cómo es que debe ser el joven cuando asume una responsabilidad de esta naturaleza. A propósito, doctor, del vicepresidente Otto Sonnenholzner, nosotros ya hemos aprendido a pronunciar su apellido porque ya en muy reiteradas ocasiones ya lo hemos hecho. Otto Sonnenholzner, ¿verdad? El presidente ya le encomendó varias responsabilidades, entre ellas el manejo de los sectores del gabinete, de los ministerios sectoriales, por un lado, y también por el tema del diálogo nacional. ¿Cuál de los dos usted cree que el más pesado? El diálogo Exacto. nacional. Ya. Mira, a propósito de esto, yo anoto algo que lo he dicho siempre y lo ratifico ahora. La función de vicepresidente de la República es una función que no tiene mayor trascendencia. Él es elegido con una papeleta electoral como el presidente. El presidente tiene funciones determinadas, claras y concretas, y el vicepresidente no tiene. Solamente las que le da el presidente de la República. O sea, el presidente le encarga, usted encárguese de esto. Al señor Grau le entregó el señor Correa todas las cuestiones estratégicas llamadas así, y ahí está el señor Glass en la cárcel. Al actual, al que se fue, le encargaron la cuestión de Manaví, etcétera. Ahí está. No puede ser. Mi opinión es que el vicepresidente de la República debe ser el presidente del Congreso Nacional o de la Asamblea, para que cumpla una función permanente y a la vez sea el vicepresidente de la República en caso de ausencia, muerte, renuncia del presidente de la República. O sea, es una eliminar esa reforma figura a del fondo que vicepresidente. debería hacerse. Pero como el sistema es así ahora, hay que esperar que el presidente le dé lo que quiera hacer. Ya le ha dado a la uno una tarea, al otro le dio otra tarea, al de ahora le dio otra tarea. Yo creo que la tarea fundamental que le ha entregado el señor Otto es la de buscar un diálogo nacional. El país no puede seguir caminando así. Aquí encontramos que una tesis inmediatamente tiene la oposición de un sector. Doctor, y el otro sector lanza una tesis y le sale al reverso. Y en ese orden del diálogo nacional, ¿quién impone los puntos o los temas? ¿El presidente o la otra parte que vendría a ser la oposición, los sectores empresariales y los ciudadanos, por supuesto? Se hace ¿no? a base de un diálogo. Y entonces yo planteo aquí en esta mesa un punto A, y de aquí va saliendo la solución. El diálogo es para eso. No es diálogo de sordos como tenemos en el Ecuador, en donde se habla en diálogo disque, y en el momento no pensado sale la tesis distinta a lo que se dijo en el diálogo. Eso no puede ser. Y según su análisis, ¿cuáles deberían ser las prioridades, los temas prioritarios? Primeramente, buscar una fórmula para que la parte económica se arregle de mejor forma de la que está ahora. Yo no creo, por ejemplo, que con China debemos hacer lo que estamos haciendo. A China hay que pedirle una total rectificación, en el término de los préstamos que se hicieron, una revisión de los préstamos, que ya se dejen de comprar petróleo nuestro y en el camino venderlo a los Estados Unidos, o que vengan chinos acá a meterse para con su propia gente trabajar en los distintos campos que están dados por contrato. Eso tiene que cambiarse. Que la China no solamente preste, sino que también invierta. Pues. Invierta, porque asuma responsabilidades. La plata se llevan de aquí para allá después. Pues. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un préstamo de un gobierno neoliberal y un sistema capitalista comunista como el chino? Ninguno. Eso es lo que tenemos que pensar bien. Entonces, el tema económico, ¿cuál más? Económico, el tema laboral, exacto, el tema de la seguridad en el país, seguridad jurídica y seguridad física. El uso de la droga, el combate a la droga que tiene que ser total. En la Asamblea discuten muchas cosas y hasta ahora no se resuelve la derogatoria de la famosa ley que impone una determinada cantidad de droga para que consuma la juventud. Esos son temas palpitantes de interés nacional. Usted da en el clavo, doctor, porque ha notado los principales, ¿verdad? El tema de la seguridad, del empleo, de la droga, de la corrupción, también faltaría un poco de la institucionalidad. Es otro tema, de la justicia.
de la Hasta justicia. tanto no se desmonte todo el aparataje que tiene la Administración de Justicia actual, no podrá pensarse en enviar a la cárcel a los ladrones de los dineros del pueblo. Esa es mi tesis, y claramente lo digo. No es cuestión de cambiar a Juan por Pedro y a María por Lucha. No es cuestión de hombre o de mujer, pantalón o falda. Es cuestión del cambio de la estructura jurídica del país. Y eso hay necesidad, aunque te interrumpa, Alcides, ¿sí?, de que haya un movimiento como que era ahí en Guayaquil, Independencia por la Justicia, que está planteando públicamente la necesidad imperiosa de que haya un verdadero cambio estructural en la cuestión judicial. Sobre esos temas para conversar. Sobre esos temas que usted anota, ¿hay que seguir haciendo diagnósticos o hay que ir ya realmente a las salidas políticas y democráticas, doctor? El Ecuador está cansado de diagnósticos. Toditos hablamos de cirugía, mayores o menores, pero nadie aplica el bisturí necesario para que haya esa cirugía. Todos hablamos de cambios, pero ¿cuáles son los que proponemos? Debemos dejarnos de simples elucubraciones y llevar al terreno de la realidad con propuestas concretas, producto de un diálogo. Si se puede dialogar, los palestinos conversan con los judíos, los comunistas con los capitalistas, y aquí no conversamos entre A y B. Esto puede ser por un egoísmo o por una falta de capacidad o por un sentido de egolatría de las figuras que se creen la mamá de Tarzán y no aceptan ninguna sugerencia de la otra parte. Cuando yo le hablaba de la institucionalidad, me refería a la probabilidad, solamente estoy haciendo un comentario probable, ¿verdad?, que la elección del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la cual al parecer vamos a tener muy poca información de sus candidatos, cuestión que es muy complicada, de repente se elijan a los miembros y los miembros digan, no, todo lo actuado por el Consejo Transitorio no vale, y de aquí en adelante borra y va de nuevo, y acá viene la disposición, y ¿a dónde vamos a quedar, doctor? Yo creo que eso no podría pasar. Esta Corte Constitucional... Ojalá que no pase. Ojalá. Esta Corte Constitucional que ha sido designada, ha sido elegida, seleccionada luego de una bastante prolija exámenes, pruebas. Los resultados están a la vista. Los 9 elegidos, todos han tenido puntajes bien altos en temas de difícil aceptación en un concurso. Oral, escrito, presentación, etcétera, etcétera. Hay figuras destacadas. El doctor Hernán Salgado es una figura de carácter internacional. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está la doctora Teresa Nuque, aquí de Guayaquil. Está el doctor Enrique Herrería. Están otras gentes que dan seguridad de que esa nueva corte no va a ser igual a la anterior. Y esto hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, aquí y en cualquier parte del mundo, y de América Latina especialmente, es un organismo eminentemente de respeto a la Constitución de la República. Lamentablemente durante el correísmo desvirtuaron este aspecto y la Corte Constitucional se prestó para una serie de aspectos de carácter politiquero al servicio del gobierno de turno. Eso no deberá pasar. Tenemos la plena confianza que los actuales miembros, que se posesionarán en pocos días, respetarán la Constitución y las leyes del caso para que cumplan las funciones específicas que les toca cumplir. Por ejemplo, la Corte Constitucional tiene, entre otros aspectos, la llamada acción de protección extraordinaria, que es un elemento que solamente debe servir para que vaya a la Corte una sentencia ya ejecutoriada en los distintos organismos legales cuando se haya violentado la Constitución de la República en algún fallo. Pero ahora era una cuarta instancia y todo llegaba a la Corte Constitucional, lo cual venía a desvirtuar la esencia del amparo constitucional extraordinario. Eso habrá que evitar. Luego la Corte Constitucional tiene funciones específicas en la Constitución que le dan una calidad de ser un organismo superior, eminentemente de supervigilancia de la Constitución de la República. Así esperamos y hacemos votos porque esta nueva Corte Constitucional sea lo que debe ser y dé al traste con lo que fue el anterior. Y que no se convierta en una comisaría más o tal vez en el organismo que como antes pasaba, ¿verdad?, cumplía los designios
de un determinado personaje político. Cuando hay independencia en las gentes, cuando hay criterio jurídico en quienes integran un organismo, cuando hay capacidad y con experiencia, no pasan esas cosas. Un mandatario puede tratar de imponer, pero se choca contra un cuerpo que dice, no señor, hasta ahí usted no puede llegar. La interdependencia de poder es vital para una verdadera democracia. Y aquí en el Ecuador, el señor Correa dijo, el Estado soy yo soy el Estado. Yo soy el que mando ejecutivo, legislativo, judicial, y así lo hizo. Metió las manos y las uñas en la justicia, vea dónde llevó a la justicia. Eso tiene que superarse por bien del país. Eso es lo que pretendemos decir en cada vez que tenemos la oportunidad como esta de hablar al público que nos escucha. 7 de la mañana con 25 minutos, estamos ya por terminar este espacio informativo y de análisis, pero no queremos decirles hasta luego, sin antes escuchar al doctor Byron López Castillo. También un saludo, un mensaje por esta fecha para nuestros amigos oyentes. En fechas como estas, yo tengo un criterio que uno debe ser muy sincero en sus expresiones. Para no ser la frase almibarada, protocolaria, feliz Navidad y próspero año nuevo. Frase manida, sí, que la repite la gente como loro. Nosotros debemos hacer aquí desde este programa un saludo cordial al pueblo ecuatoriano y ofrecerle nuestra colaboración modesta para durante la época que viene, sin Navidad o con Navidad, con Año Nuevo, sin Año Nuevo, una nueva esperanza para el país. Esa es la tarea que debemos imponer. No que feliz Año Nuevo y el día 2 después Chuchaqui ya nos olvidamos del Año Nuevo. Una promesa solemne de luchar permanentemente, sin claudicación, sin bajar la cabeza, por el imperio del derecho, la justicia, la libertad, para poder hacer un nuevo país, pensando ya no en nosotros, sino en los hijos, en los nietos, en las generaciones. ¿Qué es lo que diferencia a un político de un politiquero? El político piensa en generaciones, no en elecciones. El politiquero solamente en elecciones de mañana. Pierde, se va a su casa, gana, no sabe qué hacer. Eso no puede ser. Por lo tanto, un saludo cordial a la audiencia que nos ha tenido la paciencia de escuchar durante todo este año y sinceramente decirle que junto con el deseo de que haya un feliz año nuevo, nos hagamos la promesa de todos coadyuvar para sacar al país adelante, porque solamente la sociedad ecuatoriana unida podrá salvar al país. No es cuestión de políticos, sino de la sociedad que entienda toda la enorme responsabilidad que tiene para su supervivencia. Ese es el mensaje que le dejamos. Compartimos plenamente el mensaje del doctor Byron López Castillo, nuestro analista, comentarista de los días viernes del sistema de emisoras Atalaya y en particular de este programa Sin Amarres. Usted ya sabe, pues el director del programa está de vacaciones y de repente nos está escuchando. También diría lo mismo, compartiendo también el criterio del doctor Byron López. Importante reflexión, doctor. Realmente el mejor regalo que podamos darle a nuestros hijos, más allá de un juguete, es poder darles un Ecuador mejor, un país más productivo, donde les garantice empleo, salud, educación. Creo que es el mejor regalo para ellos. Así es el mejor regalo. Así que con ese llamado, ese espíritu de solidaridad, de compartir, ese ánimo de seguir trabajando por un mejor país, nos despedimos de ustedes cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos. Que tengan una buena Navidad. Nos quedamos con un enlace radial con el vicepresidente. El vicepresidente. Con el vicepresidente. Correcto. Muy bien. 7 de la mañana, 28 minutos, doctor. Que le vaya muy bien. A usted Felicidades también, en estas Navidades para usted y su familia. Muy amable, gracias.